El problema con la historia es revisarla apasionadamente, porque la pasión nos puede nublar la comprensión. Y también hay que decir que, por más que se intente, los hechos son tercos y las palabras siempre tienen algún valor que es importante revisar. Hoy, 23 de enero de 2025, se cumple un año más de la salida del poder de Marcos Pérez Jiménez. Y creo que si estamos recordándolo, habría que recordar también estas palabras. Que si al andar del tiempo la colectividad se daba cuenta de que había sido mejor la labor de los gobiernos que me sucedieron, el pueblo venezolano terminaría olvidándose de Marcos Pérez Jiménez. ¿Se olvidaron de Marcos Pérez Jiménez? No. ¿Querrá eso decir que lo que vino después de Marcos Pérez Jiménez no funcionó? De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir. Te romperán las piernas para venderte las muletas, te expropiarán las muletas, se burlarán de ti. Te quitarán tu calidad de vida, tus servicios públicos de calidad, desmejorarán la educación de tu país, te obligarán a vivir en situación precaria, te robarán la bolsa, la vida, la forma de caminar y hasta el agua de los floreros. Y como tú eres un izquierdista asqueroso, que vienes aquí a este programa a reventarte la bilis porque odias que te digan la verdad, pero no puedes vivir sin estas palabras, te las pongo en piedra. Mira, la fase superior de la izquierda es el crimen. ¡Fuera de aquí, sabandija! Para todos los demás, bienvenidos. Gracias por estar en este programa del día de hoy. Para nosotros es un verdadero honor saber que contamos con vuestra suscripción, porque le das al botón de suscribirte a este canal. Gracias por darle me gusta a este video, que con eso nos ayudas a que se posicione mucho mejor en esta cosa que llaman el algoritmo, que uno no sabe ni qué es, pero ahí está para todo aquel que lo quiera saber. Gracias además a quienes nos hacen el inmenso honor y más que honor el privilegio de sustentar la elaboración de este programa con sus aportes que, aunque los crean pequeños, para mí significan muchísimo en nuestra plataforma Patreon. Patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf es tu apoyo que nos ayuda a seguir creando este contenido para todos. Y seguimos. Yo tengo que decir que la revisión de la historia puede ocasionar que a uno se le acuse de revisionista. Pero si bien eso que dicen de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, bueno, esa es una de las tantas cosas que se dicen de la historia. Yo quise siempre estudiar historia. Era la carrera que yo quería estudiar en la universidad. Yo esto lo he contado varias veces. Yo quería estudiar historia en la universidad, o educación mención historia, si era lo que había. Y recuerdo que una de mis profesoras de historia, que era una de las materias que a mí más me gustaba, junto a castellano y literatura, una de mis profesoras de historia, mis profesora de historia del arte, Carmen Yumax, me vio en la fila cuando yo iba a pagar el arancel de inscripción para la prueba de aptitud académica. Y ella estaba en la cola y me dijo, venga, yo te lo pago. Y me dijo, vas a presentar la prueba de aptitud académica. Ay, qué bueno. Ay, no vayas a estudiar historia porque te vas a morir de hambre, ¿viste? Mejor estudia estudios internacionales para que por lo menos te puedas ir de este país en el futuro, porque esto va muy mal. Imagínate tú. Yo le hice caso a la profesora Carmen Yuma parcialmente, porque me puse a revisar el pensum de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB, y cuando yo vi, atendiendo la recomendación de mi profesora, que dicha carrera tenía tenía historia del pensamiento político, historia de las relaciones internacionales 1, 2 y 3, yo me emocioné mucho. Yo dije, ay, yo quiero ver esto, y ahí estuve. Y después, como egresado de la Escuela de Estudios Internacionales, ingresé como egresado a la Escuela de Historia para sacar la licenciatura en Historia, que la hice por la mitad porque por cuestiones de tiempo y dedicación, etcétera, y horario,
me salía mucho mejor estudiar la maestría en historia, que la hice en la Universidad Católica Andrés Bello, maestría en historia de las Américas. Y actualmente me encuentro terminando el doctorado en historia. Estoy haciendo mi tesis en el doctorado de historia. ¿Por qué cuento todo esto? ¿Para congraciarme, para sacar el currículo, para escurrirme aquí? No. Para decirles que si algo me interesa a mí es la historia. La historia bien contada. Y la revisión de la historia es necesaria. Luego de decirles esto, tengo que decirles además que yo sufrí de una terrible discapacidad emocional que era ser activista político. Además de eso, esa discapacidad emocional afortunadamente superada en mi vida tenía un agravante. Yo era militante del Partido Acción Democrática, es decir, yo fui ADECO. Y debo advertir de una vez que sí se cura, es posible. Yo le digo a todo aquel que esté todavía poseso por esa horrible discapacidad emocional que es ser ADECO, que hay salida. Hermano, por favor, ven, te acompaño, sal de ahí. Pero el asunto es que hay una historia ADECA. Los ADECOs han contado una historia, han impuesto un relato. Los ADECOs, los comunistas, los copellanos, aquí hay un poco de gente que ha impuesto una historia sobre el 23 de enero. Entonces, ya les digo, me gusta estudiar la historia, estoy estudiando historia, nunca paro de estudiar historia. No me quiero decir historiador, pero sí quiero decir que me gusta la historia, con eso me conformo. Estudioso de la historia, estudiante de historia. Luego fui a ADECO, me curé, me regeneré, ya yo me dejé de eso. Yo soy como el Charlie Mata de los ADECO, yo era, ya no soy. Y luego mi abuelo militar fue preso de Pérez Jiménez. O valdría mejor la pena decir que cayó preso durante el gobierno de Pérez Jiménez al haber estado involucrado en unos hechos custodiando a Marcos Pérez Jiménez en una de esas visitas en La Orchila que ocurrían en el destructor Zulia, donde hubo un incidente a bordo por negligencia y terminó toda la tripulación presa. Yo no he podido conseguir mayores datos de este asunto porque evidentemente los archivos de estas cosas están en Venezuela y yo por supuesto no puedo hacer esa revisión, pero eso ocurrió. Mi abuelo estuvo preso durante el gobierno de Pérez Jiménez en la cárcel Modelo de Caracas y en el castillo de Puerto Cabello posteriormente. Y yo de alguna manera tenía, con el recuerdo de esa experiencia que le hizo tanto daño a mi abuela, le hizo tanto daño a mi papá, a mis tíos, de tener a su papá preso y todos esos recuerdos horribles de tener que irlo a visitar en la cárcel y todo eso, porque preso es preso y su apellido es Candado. Puedo decir que yo tenía cierto resentimiento hacia la figura de Pérez Jiménez. Y eso podía ocurrir que nublara mi forma de ver al personaje. Con esto no estoy queriendo decir que ahora estoy enamorado de Pérez Jiménez, ni mucho menos, ¿no? Con esto quiero decir que la evaluación de los hechos pasa por una evaluación cierta de los personajes, cercano a lo ocurrido. Y entonces aquí hay que entrar en el análisis de un tema en particular, que es el 23 de enero, como supuesto derrocamiento de Pérez Jiménez o como supuesta llegada de la democracia a Venezuela. Esos son dos puntos que de alguna manera pueden ser controversiales, pero de los cuales parte una historia que es franca y completamente partidista. Que hoy en día, además, para combatir ese partidismo histórico que se ha creado alrededor del 23 de enero, de la figura de Rómulo Betancourt y de la figura de Marcos Pérez Jiménez, ha desatado una ola reaccionaria que pretende que como todo lo que vino después de Pérez Jiménez no nos gusta, o como todo lo que estamos viviendo hoy no nos gusta, la culpa es de los adecos y de los copellanos y que por lo tanto Pérez Jiménez es bueno. Sin evaluar las contradicciones que hay en el seno de todo eso que estuvo en el gobierno de Pérez Jiménez y a su alrededor, ni de los hechos que ocurrieron a posteriori. Y revisar lo que pasó con Pérez Jiménez, y revisar lo que pasó con Rómulo Betancourt, y revisar además lo que pasó con Acción Democrática después de que Rómulo Betancourt deja de ser quien controlara ese partido, nos da un poco de contexto en medio de todo esto. No se trata aquí de reivindicar a nadie, porque las figuras históricas no necesitan ni reivindicación ni paredón. Las figuras históricas están allí para quien las quiera ver y para quien las quiera evaluar.
No se le hace un favor a Rómulo Betancourt poniéndolo en un pedestal. No se le hace un favor a Marcos Pérez Jiménez poniéndolo en un pedestal. No se le hace un favor a Marcos Pérez Jiménez y a Rómulo Betancourt mandándolos a los dos al cadalso histórico sin hacer una debida evaluación de su figura. Y si algo puedo yo evaluar en este momento, amigos míos, es que Marcos Pérez Jiménez y Rómulo Betancourt, juntos y separados, deben evaluarse como dos de los hombres más importantes de la historia moderna de Venezuela. Después de Juan Vicente Gómez, claro está. Porque si ese joven político que era Rómulo Betancourt y ese joven militar que era Marcos Pérez Jiménez, junto a las generaciones de políticos y de militares que los acompañaban, no se ponen de acuerdo para el 18 de octubre de 1945 actuar en contra de lo que quedaba del posgomecismo, no hubiese Venezuela cambiado de la forma en la que cambió posteriormente. Porque no fue el golpe de los adecos el del 45, fue el golpe de los militares aliados con los adecos. Los militares de Pérez Jiménez y los adecos de Betancourt, de Leoni, de Gonzalo Barrios, de Luis Beltrán Prieto, etc. Poner estos puntos sobre las IES es importantísimo, sobre todo cuando hoy en día un grupo de jóvenes venezolanos, muchos de ellos inclusive fuera del país, a los cuales les reconozco su necesidad de comunicar su horror y su espanto por no poder vivir en un país llamado Venezuela con las mismas ventajas o desventajas o vivencias con las cuales vivieron sus padres y sus abuelos. Les comprendo plenamente cuando hoy, viendo el horror que es el chavismo y odiando el chavismo, asumen que hay que irse a la esquina más lejana del chavismo para combatirlo. Y como sienten que esa figura más lejana del chavismo es Marcos Pérez Jiménez, se declaran Pérez Jiménezistas. Yo eso lo puedo entender. En estos días, además, y aprovecho para decir esto, me lo mandó un gentío. Yo debo reconocer aquí, yo no conozco al señor John Patrick Acquaviva. No lo conozco de vista, ni de trato, ni de comunicación. Y les confieso además que no seguía su programa, sus redes, sus cosas. No es una persona a la que yo conozca. Me doy cuenta de que el señor John Patrick Acquaviva tiene muchos seguidores. ¿Por qué? Porque el señor me mencionó en sus redes sociales diciendo que le había gustado mi programa, que había visto un programa mío, no recuerdo cuál, o algo así, que había visto un programa mío y que le gustó y tal, pero que yo lo tenía bloqueado en mis redes sociales. Y entonces yo reviso y en efecto lo tengo bloqueado aún. Pero entonces me da como curiosidad la cosa y entonces me pongo a buscar ahí y a investigar, porque como no lo sigo, de verdad les digo, no sé, o sea, me sonaba ahí el nombre, pero no había visto su programa. Entonces encuentro un detalle gracias a un familiar mío que sí lo sigue. Me dice, no, lo que pasa es que él es perejimenista y como tú eres antiperejimenista, seguramente por eso lo bloqueaste, porque tú eres así. Bueno, no recuerdo que el señor se haya metido conmigo. De repente me salió por ahí en alguna cosa y lo bloqueé. Yo tengo 30,000 bloqueados en Twitter. Es un récord mundial. Elon Musk me debería dar una placa por esa vaina. Pero a lo que iba, que entonces, era Pérez Jiménez. Entonces, cuando estaba preparando este programa sobre Pérez Jiménez, me fui. Yo dije, vamos a ver. Y entonces es la primera vez que veo un programa de John Patrick Acquaviva hablando de Pérez Jiménez en términos de admiración con respecto a su obra y todo lo demás. Está bien. Está en su derecho. Pero no es que solamente está en su derecho. Es que probablemente si yo tuviese la edad de John Patrick Acquaviva y de la generación que lo sigue y de otros muchos jóvenes venezolanos, yo le tendría más arrechera al chavismo, tanto que sería Pérez Jiménez también. Por lo tanto, yo lo comprendo. Pero si se habla y por supuesto no estoy aquí para darle clase a nadie, cada quien hace su contenido y dice y cree en lo que quiere. Pero lo que yo sí creo, y le repito al señor John Patrick Acquaviva, nada contra usted en absoluto, sí lo tengo bloqueado y también le reitero que lo voy a desbloquear. Lo voy a desbloquear cuando usted compre mi libro. Una mesa de 3 patas, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana, el segundo tomo de la serie. Una mesa de 3 patas, aquí están contadas muchas cosas. Está contada la historia de mucha gente y de muchos protagonistas
de la historia nacional. Si usted quiere comprender lo que está ocurriendo en Venezuela, aquí tengo una explicación en clave histórica que será de mucha utilidad. Una mesa de tres patas. Se está a la venta a nivel mundial en Amazon. Así que, señor John Patrick Acoiba, cuando usted compre el libro y se tome la foto con el libro y diga, aquí está, aquí lo tengo, yo lo desbloqueo en mis redes. Es una promesa. Yo no soy como Guaidó, ni como estos falsarios que prometen y no cumplen. Pero al grano. Yo creo que hay que evaluar muy bien a los personajes históricos y bajarlos del pedestal. Y entender que aquí culpas tienen todos. Me encontré con un interesantísimo documental que al respecto del 23 de enero hizo Napoleón Bravo. Los invito a verlo completo en su canal, el 23 de enero, contado por sus protagonistas. Y basado en eso, se puede entrar en una desmitificación de lo que ha sido el 23 de enero. Porque lo que nos han dicho de la historia del 23 de enero, que es que el 23 de enero, Marcos Pérez Jiménez fue derrocado. ¿Y quiénes lo derrocaron? Supuestamente los militares. Que hubo una rebelión popular. Los protagonistas narran otra historia. Y a mí me parece interesante ver qué es lo que dicen los que se alzaron en aquel momento o los que supuestamente derrocaron a Pérez Jiménez. Las acciones civiles en las calles y plazas de la capital de la República el día martes 21 de enero fueron un éxito. Aquellas acciones de los civiles organizadas por la Junta Patriótica iban a dar pie a los militares para que ese mismo día, en la noche del martes 21 de enero, se diera el golpe contra Marcos Pérez Jiménez. Sin embargo, algo falló. Faltó coordinación, no salieron los buques, no se dio el golpe el día 21 de enero, no cayó el gobierno. Empecemos entonces por allí. Hubo dos acciones. El 1 de enero, el oficial de la Fuerza Aérea, Hugo Trejo, sacó unas aeronaves y desde esas aeronaves civiles lanzó una granada sobre Miraflores y otros sitios. Esa primera acción, que fue sofocada por completo por el gobierno de Pérez Jiménez, frustró un alzamiento en clave netamente militar. La Junta Patriótica que se había constituido para desde la clandestinidad enfrentar al gobierno de Marcos Pérez Jiménez organizó una acción que buscaba ser para alentar la subversión civil y darle excusas a los militares para intervenir. Y esa acción la organizaron para el 21 de enero, donde había una huelga general estudiantil y sindical. Ese día se supone que había unos militares comprometidos. Y esos militares que estaban comprometidos, oh sorpresa, no actuaron. Por lo tanto, no hubo golpe el 21. Para los que creen, porque aquí todo hay que decirlo, para los que creen que esos cuentos de, no, que salgan los civiles primero, que cuando el pueblo salga nosotros salimos, eso, mira, eso es más viejo, amigo, que el hilo negro, para que sepan. Pero que lo cuenten los protagonistas. En la reunión del 20, en el departamento de Andrés de la Rosa, quedamos cada uno con su misión, y la misión de la Guardia Nacional fue de volar, de sacar los pilotos que estaban en la cárcel Modelo, llevarlos a La Guaira y volar los aviones que estaban disponibles. Justamente, al volar el primer avión sobre Caracas, era la hora cero para que todo el mundo se alzara, ¿no? Ya recordarán pues que cuando voló el primer avión, el 1 de enero, a las 6 de la mañana, fue la consigna para que las guarniciones supieran que ya había comenzado el movimiento. Eso quisimos nosotros hacer también. Pero a las 12 de la noche no voló ningún avión y entonces el movimiento fracasó el día 22. Es decir, ellos plantearon una huelga general y unos desórdenes civiles en las calles dentro del tema de la huelga del 21 de enero para que ese día las fuerzas militares supuestamente comprometidas actuaran y derrocaran a Pérez Jiménez. Y no ocurrió. No lo hicieron. No salieron los militares. Hubo algunos desórdenes, los hubo, pero no hubo la acción militar. Pérez Jiménez no fue derrocado el día que ellos decían que lo iban a derrocar. Y después tampoco.
Entonces, aquí es donde entra el tema del análisis. Entonces, ¿qué pasó? Lo cierto es que el golpe militar había fallado. La coordinación militar no había resultado como lo habíamos previsto. Entonces, no me quedó otro recurso que abandonar la residencia de Raúl Castro, donde yo estaba con Blas Lamberti, Yéspica y Castro. Me trasladé entonces a Vallabajo, donde estaba la Cámara Venezolana de Farmacia. El secretario en ese entonces, el señor Borras, quien posteriormente fue incluso gobernador de Nueva Esparta, me prestó una máquina y me puse yo a matar el tiempo mientras hacía llamadas permanentes a mi casa. Empecé entonces a inventar, a copiar una serie de comunicados que teóricamente irían a ser anunciados a la nación, diciendo en aquellos comunicados por cuentagotas que se había gestado un golpe, que las fuerzas navales habían salido de Puerto Cabello. Posteriormente otro comunicado donde anunciábamos que la escuela de aviación se había incorporado al golpe. Después otro comunicado donde la escuela militar también reforzaba el mismo movimiento, y la policía, etcétera, etcétera, todas las fuerzas militares. Cuando esto sucede, yo le decía a los militares, le había dicho a los militares, que la situación nuestra era muy grave, que los civiles habíamos cumplido nuestra cuota de responsabilidad, que la huelga del 21 había sido preparada perfectamente. Estas llamadas que yo hacía con los civiles los tenía ellos confundidos con el desastre del fracaso anterior. Hasta que por fin logro hablar con José Luis Fernández telefónicamente y le hago ver a José Luis la gravedad del asunto. Pues si fallaban los militares, el fracaso del golpe era total. No, es que si fallaban los militares no había golpe. En realidad. Me parece maravilloso el señor Oscar Centeno Lucinchi cómo hace la narración de lo que él se fue a hacer. Se sentó en una máquina de escribir a escribir fake news para decirle a la gente algo que no estaba pasando. El alzamiento no ocurrió. Los militares no cumplieron o no pudieron cumplir, los engañaron o simplemente dijeron mejor no. No es o sea, eso es una costumbre, les vuelvo y les repito, más vieja que el hilo negro. Y por ahí anda mucho inventando, creyendo tonterías. Bueno, para que vean que no fueron ustedes los primeros, que la cosa es de largo alcance. Pero aquí hay algo importante. Desde el punto de vista, Pérez Jiménez cometió un grave error. Pérez Jiménez tenía como lema que su gobierno era el gobierno de las Fuerzas Armadas, pero en realidad su gobierno no era el gobierno de las Fuerzas Armadas. Primero era el gobierno del ejército, no de las Fuerzas Armadas, que eran 4. Era el gobierno del ejército. Y luego empezó a convertirse en el gobierno de Pérez Jiménez. Si Marco Pérez Jiménez hubiese analizado las cosas desde otro punto de vista, hubiese comprendido que lo que en realidad se requería es que fuese un gobierno de las Fuerzas Armadas y no de Pérez Jiménez. Y que en efecto tampoco podía ser un gobierno del ejército, que tenía que haber equilibrio entre las fuerzas y que él tenía que hacerse a un lado y permitir que continuara las Fuerzas Armadas rigiendo los destinos del país hasta tanto y cuando se pudiese construir un sistema democrático con plena participación del régimen partidista, etcétera. Estábamos en un contexto de Guerra Fría. Era una aventura lanzarse por un tobogán distinto al del control militar de un país. Sin embargo, en Venezuela se hizo. ¿Por qué? Porque había plata, había dinero, había renta petrolera para lanzarse a aventura y pasó lo que pasó. Algo distinto, Brasil. En Brasil los militares se mantuvieron y se rotaron en el poder y tal. En Argentina lo que pasa es que los militares argentinos eran demasiado asesinos, ¿no? Y bueno, no lo lograron. ¿Fue en realidad una acción cívico-militar en contra de Pérez Jiménez? ¿O fue una situación de las Fuerzas Armadas en contra de un gobierno del ejército? ¿Dónde estaba el alzamiento? En la Armada.
en la Marina de Guerra, como se le llamaba antes, en la Armada. Había un descontento en la Armada porque en la Armada decían que ese era un gobierno del ejército y que ellos estaban excluidos. Había los mismos problemas en la aviación. Por eso el caso de Hugo Trevo y por eso el caso de Castro León. Y ese descontento se mantiene en el tiempo. El ejército pasa a ser un poquito apaleado por toda la situación del gobierno de Pérez Jiménez y cuando llega Wolfgang Larrazábal a la presidencia como representante de la Armada, vienen toda una serie de problemas que inclusive terminan en los eventos del Carupanazo y el Porteñazo, los dos golpes de estado del año 62, de mayo y junio del año 62, y quienes encabezan esos dos alzamientos militares, la Armada otra vez. Entonces la revisión de este tema termina abriendo cuestiones bien interesantes. Interesante sería que tú termines abriéndote una historia chimba si no pagas tus impuestos en los Estados Unidos. Easy Tax To Go te ayuda a organizar tus finanzas para que tu pago de los impuestos vaya por el camino preciso. Con Easy Tax To Go tendrás en efecto tus finanzas en orden y también tendrás a la disposición los cursos de formación en materia de impuestos para que prepares tus propios impuestos o se los prepares a terceros. Todo eso lo tiene la gente de Easy Tax To Go con su analista estrella Merángel Lanten. Easy Tax To Go, paga tus impuestos. Y si estás en los Estados Unidos, vivas en La Moraleja o vivas en Fuencarral, recuérdalo bien. El tema del manejo de tu estatus migratorio tienes que dejarlo en manos de los mejores. En España, que está con todas las de la ley, Hispanidad Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de migración y de extranjería en España. En España, con todas las de la ley, Hispanidad Abogados y Asesores. Y mira, nunca está de más organizar con tiempo las vacaciones. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano. Vamos a viajar este 2025 y vamos a hacerlo para la bella tierra escocesa con Hablemos de Escocia en castellano. Es interesantísimo escuchar el relato que hacen los protagonistas, porque nos permiten ver, pasados ya todas estas décadas, cómo han engañado a tanta gente durante tanto tiempo. Efectivamente, el apoyo civil se había logrado. Faltaba desarrollar el plan y la acción militar. Sin embargo, el día 22 en la mañana, el desconcierto y la angustia se palpaba y se reflejaba en cada uno de los oficiales que estaban comprometidos. Aquel amanecer fue negro. Fue un amanecer negro. ¿Por qué? Porque le dijeron a la gente, salgan ustedes que cuando el pueblo está en la calle, la Fuerza Armada los va a respaldar. Salió la gente a la calle, la Fuerza Armada no los respaldó, no le dieron el golpe a Marcos Pérez Jiménez y Marcos Pérez Jiménez decretó un toque de queda. Un estado de excepción. Es decir, en realidad hubo una traición militar, o un aculillamiento general, o una incapacidad, porque mucho militar se dice que está alzado y en realidad no tiene con qué alzarse, más allá de su ímpetu, ¿no? Pero, en efecto, hubo cosas ese día. Tras la huelga del 21 de enero se producen dentro de la Junta Patriótica dos corrientes. La primera es de la opinión de continuar indefinidamente la huelga hasta que se alcen los militares contra el régimen. La segunda prefiere frenar la huelga, pararla hasta otra ocasión. Esto se debe a los choques sangrientos que se han producido entre civiles y las fuerzas del gobierno. En la mañana del 22 de enero, en las calles del centro de la ciudad capital, se producen manifestaciones y gritos en contra del régimen. Los manifestantes son estudiantes y obreros. La policía obliga a ciertos comercios a abrir sus puertas. Comercios que son apedreados por los manifestantes. Son incendiadas varias fábricas y estallan diferentes bombas Molotov a lo largo de la ciudad. Sin embargo, a pesar del toque de queda, se producen manifestaciones en contra del régimen, choques entre civiles y policías. Y poco a poco va surgiendo, primero en la capital, luego en todo el país, un rumor. Se alzó la Marina. Pero en efecto, era un rumor. La Marina se había alzado, pero no había actuado. Y es una gran diferencia. Una cosa es que estén en rebeldía, es decir, que no en desobediencia, no responden a las órdenes, y otra cosa es que estén en franca rebeldía. La rebeldía no había ocurrido
poco a poco, evidentemente, empezó a movilizarse. Pero en medio de todo esto y de toda esta situación está el gran asunto. Y el asunto es que sí hubo unas manifestaciones. Esas manifestaciones eran obviamente políticamente dirigidas. Y tiene que decirse que dichas manifestaciones, a pesar de que habían sido puntuales, dirigidas por lo que quedaba, por lo poquito que quedaba del aparato clandestino de Acción Democrática, diezmado por la represión, y el aparato clandestino del Partido Comunista, también diezmado por la represión, y que descansaba fundamentalmente, y esto es importante decirlo, para quienes quieran aprender lecciones de historia, estaba el aparato clandestino sobre los hombros fundamentalmente de jóvenes del Partido Comunista y del Partido de Acción Democrática, porque los viejos o se fueron o los mataron. A Acción Democrática, bueno, se fueron al exilio Raúl Leoni, Rómulo Betancourt, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Gonzalo Barrios, Rómulo Gallegos. La gran mayoría de los dirigentes provenientes de la generación del 28 se fueron al exilio o fueron expulsados, desterrados del país. Como al exilio se tuvo que ir también Jovito Villalba, etc. Pero murieron a causa de la represión, y esto es algo que el perejimenismo no tiene por qué negar, o los acólitos o los áulicos de Pérez Jiménez no tienen por qué negar los asesinatos, ni tienen que inventarse fábulas. Mataron a Leonardo Ruiz Pineda en una emboscada, mataron o dejaron morir en la cárcel sin asistencia médica a el doctor Alberto Carnevali, y asesinaron después de capturarlo, porque aquí todo hay que decirlo, lo capturaron y después lo asesinaron, estando en cautiverio, a Pinto Salinas, Antonio Pinto Salinas. Que no solamente le hicieron eso, sino que capturaron a toda su familia, que no tenía nada que ver en el rollo, capturaron a toda la familia de Pinto Salinas, solamente dejaron libre a la mamá y a la hermana. Y después que lo mataron, le dijeron, lo vamos a soltar porque ayer que estábamos buscando lo matamos. Eso ocurrió. Las torturas ocurrieron, los asesinatos selectivos ocurrieron. Todo eso ocurrió. Y también ocurrió la conjura en contra de Pérez Jiménez, por supuesto que sí. ¿Quiénes quedaron entonces al mando del aparato clandestino de ambos partidos? De los dos más fuertes en cuanto a la acción en contra del régimen de Pérez Jiménez. Jóvenes del Partido Comunista como Douglas Bravo, como Teodoro Pekov, y el hombre que dentro de la clandestinidad del Partido Comunista actuaba, inclusive con un hálito de ¿cómo se llama? De misterio, que era uno que se hacía llamar Santos Yorme, que era Pompeyo Márquez. En Acción Democrática quedaron actuando los jóvenes, los líderes de la juventud, como Simón Sáez Mérida, el Macho Pérez Marcano recientemente fallecido, el Moisés Moleiro, Américo Martín, Fernando Soto Roja, que luego se fue para el comunismo, y así. En URD quedó actuando fundamentalmente y con un papel estelar Fabricio Ojeda, quien encabeza la Junta Patriótica que en la clandestinidad se enfrentaba a Pérez Jiménez. Pero todo lo que organizaron los civiles no iba a tener, podían quemar todos los carros y todos los cachos que quisieran, pero si los militares no actuaban, eso no iba para ninguna parte. Con ametrallarlos a todos se acababa eso, y los militares no actuaban. Y entonces aquí dirán, bueno, pero la Marina se alzó. De nada hubiese servido que la Marina se alzó. ¿Qué iba a hacer la Marina? Iban a agarrar los destructores y los iban a meter por la autopista Caracas-La Guaira y iban a llegar hasta Miraflores. Eso no pasa. Y entonces, ¿qué fue lo que definió las cosas? Cuando llego a la escuela militar, me llama de Miraflores Gignari Trocone, que es el edecán de Pérez Jiménez, para decirme que el general Pérez quiere hablar conmigo, que si quiero ir a Miraflores a hablar. Yo le dije que no, que yo no podía ir en ese momento, que qué era lo que él quería, ¿no? Él se retira y al minuto vuelve otra vez y me dice, el general Pérez lo que quiere hablar contigo es lo siguiente, ¿no? Que le den chance para él irse y sacar a su familia sin que haya ningún conocimiento en el pueblo, que si tú te comprometes a eso. Entonces le dije que sí, era preferible pues que él se fuera
sin derramar más sangre y se nos hacía más fácil a todos, ¿no? Y así se hizo. Es decir, se llegó a un arreglo entre militares. El general Pérez Jiménez mandó a su edecán y le dijo, dígale a los que están alzados, a los que están desobediendo, que yo me voy. Y que ellos verán. Eso fue lo que ocurrió, amigos míos. Y el general se fue. Y listo. Pérez Jiménez se fue a que había todo un estado de cosas. Bueno, lo principal que hay que decir es que Pérez Jiménez comprendió que estaba caído. Y aceptó el consejo que le dio Llovera Páez. Compadre, vámonos, que el pescuezo no retoña. Y se fue. ¿Por qué? Bueno, porque comprendía. Pérez Jiménez tenía algo que sus detractores han negado con el tiempo. Pérez Jiménez tenía olfato político, más que muchos políticos de su época. Tenía instinto, o sea, sabía cuándo la cosa iba a ser muy costoso mantenerse allí. ¿Y qué era lo que pasaba? Que había una situación económica grave, que había una situación militar grave, porque el tema era que las grandes obras de construcción, aquí no me vengan con cuentos, aquí no me van a venir a pintar. Pérez Jiménez tenía virtudes, sí, pero construyó, sí, pero hubo corrupción. La hubo. ¿Cuál es el asunto? El problema de los que acusan de normalmente, cuando un político hace denuncia por corrupción, más que muchas veces las hace por envidia. Entonces, el descontento que había era que el ejército se está quedando con todo y no le está quedando nada a los demás. Están robando pello solo. Esa era la gran discusión. Por eso es que cuando Pérez Jiménez se va con las 52 maletas y se le queda una maleta supuestamente cargada de dinero y de acciones y de títulos de valores, etcétera, la maleta desapareció. Bueno, para que tú veas, se construyó una casota grandotota Pérez Jiménez allá en España, como la que te puedes construir tú con Lancor Construction Services si estás en la Florida. Lancor Construction Services tiene para ti no solamente la construcción desde cero de tu proyecto habitacional o de tu proyecto empresarial o de tu proyecto comercial, porque ya tú tienes ese terreno y quieres construir allí porque llegó Trump y las cosas van a cambiar. Lancor Construction Services es la gente también para hacer las refacciones en tu hogar, ampliaciones, remodelaciones y todo lo relacionado a la resolución de problemas. Donde tengas violaciones y quieras poner todas las cosas en orden, ahí estará Lancor Construction Services en la Florida. ¿Y vieron cómo estaba Napoleón Bravo? Oye, Napoleón estaba un muchachito. Bueno, si tú sientes que ha pasado el tiempo y consideras que es necesario volverte a ver como un muchachito, bueno, hágalo con el doctor Ricardo Pérez, que allí en la Florida es el cirujano estético número 1, poniendo en alto el nombre de la medicina venezolana. El doctor Ricardo Pérez encabeza el mejor equipo de cirujanos plásticos para que en el Doral Miami tengas la mejor opción a tu alcance en materia de vigilancia médica de lo que es el control de la pérdida de peso con el medicamento semaglutide, que debe hacerse con prescripción y supervisión médica. Habla con el doctor Ricardo Pérez y soluciona todas esas situaciones. Y si vamos a hablar de seguros, ya le hablé de seguros. Bueno, el mejor momento para comprar una póliza fue ayer, el segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado derrocado, así que evítalo. Con Gustavo Pérez, tu asesor Gustavo, asegúrate bien. Pero se habla mucha cosa, ¿no? Se habla mucha cosa. Fíjate que aquí tenemos dentro de todo esto, de cómo se narró la historia. O sea, ¿qué narraron los adecos? ¿Qué dijeron los adecos sobre la caída de Pérez Jiménez? Esto es importante. ¿Por qué? Porque dentro de todo el asunto, ¿verdad?, está el tema de la épica y de todo lo demás. Y dentro de toda la épica y todo el cuentico y toda la cosa, bueno, vamos aquí. ¿Qué dijeron los adecos y qué historia quedó? No hablaron de que Pérez Jiménez llegó a un arreglo, no hablaron de que Pérez Jiménez se fue, no hablaron de que había un conflicto dentro de las Fuerzas Armadas. No, ellos dijeron no. El pueblo salió a la calle y lo tumbamos. Comunicado número 1. La institución armada, por intermedio del alto mando militar reunido en el Palacio de Miraflores, acaba de proceder a nombrar una junta militar que ha asumido el poder de la República y la cual ha quedado constituida en la siguiente forma. Contraalmirante Wolfgang Larrazábal, quien la preside. Coronel Abel Romero Villate. Coronel Roberto Casanova.
coronel Carlos Luis Araque, coronel Pedro José Quevedo. Enseguida y desde su despacho del Palacio Presidencial de Miraflores se dirigirá a la nación el contraalmirante Wolfgang Larrazábal, presidente de la Junta Militar de Gobierno. Uno de los destinos políticos del país, al renunciar el general Marcos Pérez Jiménez, se dirige a la nación con el objeto de hacerle presente que la Junta Militar que en este momento ha asumido el control del país lo ha hecho en virtud de convicciones políticas firmes y definitivas con el objeto de devolver al país la fisonomía tradicional de paz, seguridad, armonía y convivencia entre todos los venezolanos. Renuncia de Pérez Jiménez y se constituyó una junta. Eso fue un hecho meramente militar. Que la junta luego se amplió con la incorporación de algunos civiles, sí. Pero la gente salió a la calle a celebrar, no a derrocar. La gente salió a la calle después que Pérez Jiménez se fue. Lo que pasa es que la historia que cuentan los adecos... bueno, aquí está. El comunicado oficial que se dio. Y lo que dijo Wolfgang Larrazábal, que asume la presidencia de la Junta de Gobierno. Pero la historia según los adecos. A ti también, ¿verdad? Te conmueve el himno de Venezuela. A mí me conmueve mucho. Me encanta escuchar el himno de Venezuela. Me recuerda cuando me enseñaron el himno con sus 3 estrofas en la escuela. Cosas que hacían antes en las escuelas. Hoy, bueno. En cualquier momento nos cambia la letra del himno también, por cierto. Porque si ya cambiaron todos los demás símbolos. Pero, ¿qué dijo Pérez Jiménez? ¿Qué dijo Pérez Jiménez sobre el 23 de enero cuando se le preguntó sobre el asunto? En una entrevista hecha en el año 83, Marcos Pérez Jiménez le cuenta al periodista español, al señor Joaquín Soler, lo que pasó o lo que él considera que pasó el 23 de enero y las consecuencias del hecho. Creo que es interesante escuchar esta entrevista. Vamos al 23 de enero. Usted decidió así en pocas horas, en una meditación de urgencia, en un examen analítico de la situación, que lo que mejor podía hacer era marcharse y dejar el país. Consultó con algunos de sus compañeros de la milicia o amigos. Se habla incluso de que posiblemente tuvo usted negociaciones con los que luego formaron parte de la Junta. ¿Pensó usted en nombrar un sustituto? Absolutamente no. Esta fue una decisión tomada sin consultar con persona alguna. Fue el fruto de mis conclusiones después de analizar la situación. Fue el fruto de mis conclusiones al ver cómo disminuían factores favorables para la realización de una obra de gobierno excepcionalmente favorable en el próximo quinquenio. Cuando vi que esas posibilidades disminuían, por mi propia voluntad resolví ir y dejar sucesor
para qué. Sabía que esto era como tratar de hacer prevalecer mi voluntad a través del tiempo. Si me iba, pues que surgiera un gobierno distinto al que yo pudiera dejar para que pudiera realizar una buena obra de gobierno. Cuando yo, desde la República Dominicana, recién salido de Venezuela, manifesté, y esta era una manifestación sincera, que el golpe del 23 de enero tendría plena justificación si el gobierno que me sucedía podía realizar una labor superior en bien colectivo a la realizada por los gobiernos de la Junta Militar, de la Junta de Gobierno y el gobierno presidido por mí. Que si al andar del tiempo la colectividad se daba cuenta de que había sido mejor la labor de los gobiernos que me sucedieran, el pueblo venezolano terminaría olvidándose de Marcos Pérez Jiménez. Yo no sé si esto ha sido así o no. Yo no sé si el pueblo venezolano añora o no a Marcos Pérez Jiménez, y yo no sé si el pueblo venezolano, y lo digo, vamos a ser claros, con ironía, yo no sé si el pueblo venezolano puede justificar a estas alturas el resultado de la función de gobierno de este sistema democrático que ha prevalecido en Venezuela durante los últimos 25 años. Desde su tumba, o desde el más allá, Marcos Pérez Jiménez debe estar en este momento riéndose de todos nosotros. Aunque le voy a decir una cosa, un gobierno bueno no cae. Así que, y él lo reconoce, no podía seguir gobernando. Él se dio cuenta que no podía seguir gobernando. Que los factores que sostenían su gobierno no los había logrado controlar y se tuvo que ir. Aparte de eso, recuerden, hay una cosa muy importante, estimados amigos perejimenistas. Hay una cosa sumamente importante que ustedes no analizan cuando revisan las cosas, que fue el endeudamiento de Pérez Jiménez. El endeudamiento. Pérez Jiménez regresó a Venezuela a la senda del endeudamiento del cual nos había sacado el padre del Estado moderno venezolano, que fue Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez liquidó la deuda externa venezolana y dejó a una hacienda pública sana. Y fue con la llegada de Marcos Pérez Jiménez y su plan de obra que se embarcó de nuevo al país en el tema de la deuda, y fue la deuda interna y externa la que termina haciendo inviable un nuevo gobierno de Pérez Jiménez. Esa es la realidad y se puede constatar. Entonces poner a Pérez Jiménez en un pedestal ni ayuda a quien quiera ser perejimenista, ni ayuda a Pérez Jiménez, ni ayuda al conocimiento de la historia. Aprendan a comunicar. Llamen a Eduardo Villegas, tu coach de comunicación, para que sepan lo que van a decir y no anden por allí dando tumbos defendiendo lo indefendible con argumentos chimbos. Tienes que saber argumentar, tienes que saber decir las cosas, tienes que saber modular, tienes que saber entender que cuando te comunicas bien, las cosas las das a entender, porque si no te entienden es porque no te comunicas bien. Te lo dice tu coach de comunicación, Eduardo Villegas. Mira, fíjate tú uno de los errores, ¿no?, que se cometen. Si Pérez Jiménez hubiese hecho un gobierno extraordinariamente bueno, que no cae. Pero hay otra cosa que decir a ustedes, tarados adecos, que todavía creen, en la inmortalidad del cangrejo. La Acción Democrática que fundó Rómulo Betancourt está enterrada en el cementerio del Este al lado de Rómulo Betancourt. Esa Acción Democrática ahorita eso no es en el remedio. Además de eso, ¿usted cree que un joven venezolano cuando piensa en Acción Democrática piensa en Rómulo Betancourt? No. Cuando un joven venezolano ve a Acción Democrática, lo que se encuentra son ese par de momias malditas que son Henry Ramos Ayub y su carnal Bernabé Gutiérrez. El yin y el yang, la cara y el sello, la mula y el buey. Por favor. Si lo que se construyó bien, Pérez Jiménez tiene razón allí. Si lo que se construyó después de la salida de Pérez Jiménez hubiese sido mejor, no llega Chávez al poder. Además de eso hay otra cosa. Aquí se le acusa, la principal acusación que había contra Pérez Jiménez, y fue la que lo llevó a la cárcel, por cierto, fue la corrupción, el peculado,
Esa fue la principal acusación que hubo. ¿Pueden los políticos que vinieron después de Pérez Jiménez decir algo con respecto a la corrupción cuando construyeron ese entramado corrupto con la renta petrolera donde se compraban apoyos y donde a través del rentismo petrolero se mantenía un estado de cosas que nos condujo a caer en manos del maldito Hugo Chávez? No tienen moral. No tienen moral. En tal sentido, estimados amigos, estimados jóvenes que quieren que esta cosa sea distinta, dejen de andar reivindicando a Pérez Jiménez y dejen de andar reivindicando a Betancur. Construyan algo que lleve a Venezuela por el camino donde en efecto ellos, si hay un ejemplo que tomar, está en número 1 las alianzas. Número 2 los principios. Y número 3 las acciones y no las palabras. Y cuando me refiero a los principios, ¿a qué me refiero? ¿Qué fue lo que hizo que Betancur se pusiera de acuerdo con Pérez Jiménez, amigos? ¿Es que Pérez Jiménez era deco o es que Betancur era militarista? No, se pusieron de acuerdo porque esa generación asumió el nacionalismo, la defensa de la nación. Usted no puede, y para eso hay una comprensión de la nación. Rómulo Betancur comprendía a la nación. Marcos Pérez Jiménez comprendía a la nación. Cada uno a su modo, sí. Pero, estimados amigos, si usted no sabe lo que es la nación y no sabe lo que es el Estado y no sabe lo que es el gobierno, usted simple y llanamente no está preparado para hacer política. Usted no está preparado para regir, para convertirse en una alternativa política si usted no comprende lo que es la nación y si usted no comprende lo que es el Estado. Si usted no sabe lo que es el Estado y la nación y no sabe lo que son los símbolos nacionales que nos agrupan y nos identifican como nación y que han sido objetivo fundamental del chavismo desde el día 1 en que aparecieron. Si no entendemos eso, y eso, por cierto, el gobierno desde el momento en que llegan, desde el año 45 hasta el año 58, se hizo una construcción cultural importantísima. Eso se lo tienen que reconocer a Rómulo Gallegos, a Rómulo Betancur, a Juan Liscano, que fue uno de los grandes teóricos de eso, y al propio Pérez Jiménez y a quienes lo acompañaron en la labor. El tema de la música entendida como música nacional, de las costumbres nacionales, de la flor nacional que es la orquídea, del árbol nacional que es el araguaney, de toda la discusión que hubo alrededor de eso, de la simbología nacional. Eso se hizo de forma imperturbable desde el 45 hasta el 58. Y luego se reafirmó eso, que te enseñaran a cantar el himno nacional en las escuelas, que te enseñaran el respeto a la naturaleza con el himno al árbol de forma sincera, el día del árbol y toda esa cantidad de cosas. Esa construcción nacional se hizo durante esos años. Así que dejen de decir que todo fue malo. Ni todo fue malo con el perejimenismo, ni todo fue malo después de Pérez Jiménez. Si nosotros comprendemos eso, llegamos además de eso, cuando usted ve a alguien, a un nefasto defendiendo una cosa en la cual usted también cree, véase en el espejo. Los perejimenistas que dicen que después de la salida de Pérez Jiménez todo fue una desgracia, les tengo una sorpresa. Si usted se considera perejimenista, amigo mío, y usted dice que después que se fue Pérez Jiménez todo fue una cosa horrorosa, usted no es perejimenista. ¿Usted sabe a quién se parece? Escuche. El 23 de enero ocurrió una revolución popular para echar no solo a Pérez Jiménez, no, para echar a la oligarquía del poder, para echar al imperialismo yanqui de Venezuela. ¿Y qué pasó? Montaron el pacto de Punto Fijo, que traicionó las esperanzas y las batallas del pueblo. El pueblo no se traiciona, con el pueblo se combate y se construye patria. ¡Que viva el 23 de enero! Hoy estamos conmemorando el espíritu rebelde de Fabricio Ojeda y la fuerza revolucionaria de la Unión Cívico-Militar. Un pueblo que despertaba en búsqueda de su soberanía, de la democracia verdadera y muy rápido. Fue traicionado nuevamente por quienes vendieron su alma a la burguesía. Pero ese pueblo ahora no está indefenso. Nosotros llevamos la fuerza de la democracia, de la libertad, de la independencia, de la igualdad, para garantizar la soberanía de la patria. ¡Que viva el 23 de enero! En pocas palabras, si usted defiende que después de la salida de Pérez Jiménez del poder, todo lo que vino después fue malo, usted está defendiendo lo mismo que defiende el chavismo. Tenga cuidado. Vaya a bañarse. Fuera aquí esa bandija. Es una recomendación que les doy. Tenga cuidado con quien usted coincide.
Tengan cuidado con quien coincide. Amigos, revisen la historia. No se trata de hacer... La historia no puede ser objeto de la propaganda. Usted no puede combatir la propaganda adeca que se hizo con el relato histórico sobre el 23 de enero con propaganda perejimenista. Usted tiene que combatirlo con la verdad. Y la verdad no necesita propaganda. La verdad lo que necesita es ser contada y ser revisada. Toda mentira se cae. Más rápido se coge un mentiroso que un cojo. Eso hay que saberlo. Por lo tanto, yo comprendo cuando un joven se declara perejimenista el día de hoy siendo venezolano, porque dentro de esa declaración lo que hay es una profunda arrechera por el país que nos han dejado. Pero por Dios, por supuesto, yo entiendo a todos esos jóvenes venezolanos a los cuales le han dicho que este es un gobierno de izquierda, progresista, no sé cuál, socialista, etcétera. Yo entiendo cuando dicen que quiere ser de ultraderecha, porque coño, si esta desgracia a la que han condenado a esta generación. Ustedes sabían, por eso es que yo lo comprendo, los jóvenes venezolanos de menos de 25 años no saben lo que es una transmisión de mando, lo que es una toma de posesión, lo que es un juramento presidencial, lo que es una elección de un gobernador, de un alcalde, de un presidente de forma justa. No saben lo que es un debate presidencial, no saben lo que es un debate de unos políticos. No saben lo que es prensa libre, esa es otra cosa gravísima que tenemos. Que aquí no hay entrevistas a los políticos, aquí lo que hay es manoseo al político, masajes de ego. Ningún político se atreve a dar una entrevista a un periodista que le haga preguntas de verdad, pero lo que es peor, no hay un periodista que quiera hacerle preguntas de verdad a un político, lo que quieren es masajearle el ego porque se montan en la ola de la agenda del partido, de la agenda partidista. Entonces, lamentablemente, amigos, tenemos una generación que tampoco conoce ese tema. Tenemos una generación que lamentablemente no ha visto lo que significa el debate que debe haber cuando a un político se le pregunta lo que la gente le quisiera preguntar y lo que la gente quiere saber. ¿De qué vive usted? ¿De qué viven sus yernos? ¿De dónde sacó usted ese rolo de casa? ¿Por qué usted se viste ahora distinto a como se vestía antes que llegó al gobierno? ¿Por qué hay amigos suyos que tienen negocio con el gobierno? ¿Cómo hace usted con los negocios que tiene su familia? Ese tipo de cosas. No, eso nadie lo pregunta. No, aquí hay que montar en un pedestal a los politiqueros. Hay jóvenes venezolanos que no vieron, que no han visto entrevistas como las que hacía Carlos Rangel, como las que hacía Napoleón Bravo. Pérez Jiménez le abrió su casa a Napoleón Bravo y Napoleón Bravo le hizo preguntas importantes sobre su vida. Sobre su nivel de vida, sobre su riqueza. Y Pérez Jiménez respondió, es que el que pregunta no ofende. Usted responde y usted se defiende. En tal sentido, amigos míos, creo necesario entender que no se va a construir un país distinto con panfletería, con propaganda y regando mentiras. La mentira no se combate con más mentiras. La mentira se combate con la verdad. Fíjate ahí, Chávez, hablando mal de Pérez Jiménez, pero si cuando eras candidato le fuiste a jalar bola a Pérez Jiménez. Y Pérez Jiménez dijo de ti que tú eras un loquito. Esto, por supuesto, le reventó el corazón. Inclusive, Chávez invitó a Pérez Jiménez a su toma de posesión. Dijo que estaba invitado a su toma de posesión. Y los que acompañaban a Chávez, que habían sido presos de Pérez Jiménez, y que habían combatido a Pérez Jiménez, José Vicente Rangel, Luis Miquilena, García Ponce, Manuel Quijada, toda esa gente, ninguno dijo nada. Esa partida es a la bola. Entonces ahora el chavismo es más anti-Pérez Jiménez. Pero le jalaban bola a Pérez Jiménez. ¿Por qué? Porque utilizan a Pérez Jiménez para enfrentarse a lo que se construyó después, bueno o malo, regular o como sea. Hay que evaluar la historia mejor. Yo creo que hay que hacerlo. Hice el intento de quitarle apasionamientos personales al asunto. Si quedó bien o quedó mal, ya eso será otra evaluación. Pero lo importante en este caso, amigos, es que la historia no se puede revisar con panfletos. No puede haber historia adeca ni historia perejimenista. Tiene que haber historia apegada a los hechos. No se trata de ser objetivo porque la objetividad, si fuese objeto, sería objetivo. Como soy sujeto, soy subjetivo. Pero evidentemente, cuando se intenta construir algo políticamente basado en mentiras históricas, lo que va a salir es malo. Y ya lo vimos nosotros con el chavismo. ¿Y Chávez dónde está? ¿Dónde está Chávez? Mira, Acuaviva. No te veo. A Chávez tampoco lo vemos. ¿Por qué? Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te
deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo, te lo repite, Tara Farías, Chávez está en el infierno.